Hola, buenas tardes. Mi nombre es Derly Mateus Suancha. Me encuentro matriculada en el CEA de Vélez en el programa de agronomía y cursando cultivos de clima cálido. Entonces, mi cultivo que me asignaron fue el de pimienta negra. Entonces vamos a hablar básicamente sobre las buenas prácticas agrícolas a utilizar en este cultivo de pimienta negra. Entonces, para empezar, llevar a cabo las buenas prácticas agrícolas en el cultivo de pimienta, cuando se establece una plantación desde el momento de la siembra y posteriormente en las diversas labores del manejo del cultivo, le permite a los productores garantizar que a futuro sus esfuerzos tanto en tiempo como en dinero se verán reflejados en grandes logros productivos. Al mismo tiempo, se aseguran que su plantación gozará de óptimas condiciones durante todas las etapas de desarrollo, evitando así incurrir en gastos indeseables. Es importante para las familias que produzcan pimienta no dejar crecer demasiado sus plantaciones y mantenerlas activas, de forma que logren incrementar los rendimientos en sus pimentales y obtener el mayor beneficio de su actividad agrícola. Entonces, este es como el principio y el objetivo de las buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas y de manufactura. Estas son un conjunto de principios y normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción y el manejo de post cosecha, procesamiento y transporte de los alimentos. Todo esto orientado principalmente al cuidado de la salud humana, animal y proteger el medio ambiente, pero también mejorar las condiciones de los trabajadores y su familia. Entonces, una de esas principales prácticas es saber seleccionar los terrenos, contar con agua potable, preparar un terreno para evitar erosión, plantas sanas, semillas sanas, usar la distancia de siembra apropiada, fertilizar de manera balanceada de acuerdo al análisis de suelo, emplear el manejo integrado de plagas y enfermedades oportunamente, cosechar en el momento adecuado, con todas las medidas de higiene sanitaria necesarias, procesar y transportar la cosecha en condiciones apropiadas, evitar los desperdicios de fundas, cajas, plásticos, bolsas, etc. Todo esto son agentes contaminantes. Ahora, ¿cuáles son las BPM, las buenas prácticas de manufactura? Se enmarcan dentro de las buenas prácticas agrícolas, o sea que se relacionan, que procura combinar las tecnologías técnicas con las tecnólogas, o sea, se combina tecnologías y técnicas para obtener productos de buena calidad. Entre esas está que el personal debe usar su vestimenta adecuada, los empleados deben de manejar como una higiene personal, se debe controlar la entrada de visitantes, evitar contaminantes externos, se debe prohibir comer, fumar, masticar dentro de las instalaciones, los envases deben de estar previamente desinfectados, limpios y en un lugar seco. Se debe de envasar el producto de acuerdo a la humedad y la temperatura adecuada. Se recoge el material, no se recoge material del piso, ya está contaminado. Y así, estos son como los principios de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, materias primas e insumos agrícolas. Entonces está el agua. Se requiere un agua de buena calidad para el riego. Está el suelo que sea terrenos ondulados, terrenos bien drenados, terrenos ricos en materia orgánica,
que sean de textura franca, arenosa, arenosa, limosa, que mantengan un pH entre el 5.5 y al 6.0. Importante el manejo de los agroquímicos. Esto es importante porque estos son muy contaminantes para el medio ambiente, pero su debido uso se puede pues controlar esos efectos. Abonos orgánicos, esto es también muy importante, pues esta pimienta negra requiere de bastante materia orgánica. Entonces hay que tener suficiente, contar con suficiente materia orgánica, y hay que saberla elaborar, y hay que tener también sus principios a la hora de hacer como esta materia orgánica. Las instalaciones también es importante mantenerlas limpias, secas. Criterios para el diseño y construcción. Las buenas prácticas de estas instalaciones. Sí, eso es. O sea, hay que tener en cuenta todos estos principios pues para hacer bien los ejercicios y tener como un producto final garantizado. Equipos, utensilios y herramientas. Es importante mantenerlas limpias, mantenerlas desinfectadas, no mezclarlas, tenerlas en un sitio pues indicado, apropiado. Proceso productivo del cultivo, estudio de suelo, ¿sí? Hay que hacer estudios de suelo para garantizar que sean óptimos para el cultivo, estudio de topografía, por aquello de que de pronto sean terrenos que fácilmente presenten problemas de erosión a la hora de las lluvias. Entonces hay que seleccionar bien los terrenos. Importante la construcción de buenos drenajes, porque este cultivo requiere de eso también. Entonces acá tenemos las medidas adecuadas, la profundidad, el ancho, las distancias entre el drenaje, la ubicación. Eso es importante. Construcción del sistema de riego para la pimienta. Sí. Entonces todas estas cositas tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros empezar una producción de pimienta. La semilla es importante, ¿sí? Tener buenas prácticas a la hora de seleccionar la semilla, pues de la semilla depende el futuro, el éxito de este sistema productivo. La siembra, a la hora de siembra, hay que tener como estipulados unas medidas, distanciamientos entre planta en planta, para que no queden tan amontonadas, porque ellas requieren de bastante luz solar. Entonces, si quedan muy agrupadas unas a otras, se pueden estar dando sombra y eso no es conveniente. Manejo del cultivo. Entonces, el manejo del cultivo desde que se siembra hasta que se cosecha, se almacena, hay que seguir como unos principios, unas buenas prácticas. Entonces acá nos dice desde el principio que es el amarre adecuado, porque la planta hay que estarla amarrando al tutor, hay que estarla haciendo poda, hay que estarla fertilizando. A la hora de la cosecha es importante, porque la pimienta se puede sacar pimienta verde, pimienta blanca y pimienta negra. Entonces todo eso lleva un proceso. La pimienta negra lleva su proceso. Entonces es importante a la hora de lo que es secar la pimienta. Entonces que tenga como una deshidratación adecuada. Proceso de la poscosecha. Alistamiento. Bueno, acá es donde se realizan las actividades para ya finalizar el producto, ya para lo que es el empacado, el envasado. Tener buenas prácticas en cuanto
a las operaciones que consisten en separar, en desgranar. Entonces aquí les hablaba sobre la cosecha, desgrane y secado. O sea que hay varios métodos para llegar al resultado, al resultado de la pimienta negra. Empaque y embalaje. Es importante que el empaque lleve todas sus características. Es importante que se maneje buena higiene a la hora del empaque. Importante que las instalaciones estén limpias, pues para que todo este empaque y embalaje sea de calidad y lleguen a los consumidores la pimienta en buenas condiciones. Entonces, básicamente, pues las buenas prácticas es en todo el manejo del cultivo. En el transporte, importante saberlo transportar, saberlo acomodar, pues obviamente son productos de alimento y requieren sus precauciones. En plan de saneamiento. Planes de limpieza y desinfección. La pimienta se clasifica según la característica que presenta. Para ello se toma en cuenta. O sea, ya en su proceso final, pues la pimienta pues requiere de ciertas características para que ya sea como apta para su comercialización. Control de plagas, bueno, esto ya es en el cultivo. Hay que saber hacer un control de plagas adecuado. Todo esto hay que hacer monitoreos pues para tratar de utilizar químicos para eliminar estas plagas, porque siempre pues que utilizamos químicos, siempre sí atacamos a la plaga enemiga, pero también atacamos a las plagas benéficas. Entonces, principalmente pues las buenas prácticas agrícolas nos piden eso, o sea, hay que saber hacer bien las cosas, tener capacitación para realizar buenos manejos. Importante llevar un registro de todo, de los abonos, de la dosis, de las fechas, de las cosechas. Tener esa información es clave. Bueno, entonces eso es básicamente pues lo importante de las buenas prácticas agrícolas y de manufactura.